En esta sesión vamos a hablar acerca de acotaciones y notas y su importancia en la geometría descriptiva. Cuando nos referimos a acotaciones, debemos entender que están compuestas por tres partes, que son básicamente las líneas de extensión, líneas de acotación y también están compuestas por flechas, que evidentemente son las que aparecen en los extremos de la acotación, uno a la izquierda y otro a la derecha y así. Vamos a comenzar entonces hablando de la línea de extensión y la línea de acotación. Luego entonces hablaremos de las líneas de centro e indicadoras que también podemos encontrar y son importantes. La línea de centro nos indica el centro de un objeto y la indicadora pues nos indica o nos muestra información adicional que querramos resaltar de algo que se ha dibujado. Veamos la línea de extensión. Se extienden o separan desde el objeto con un espacio aproximado de 2 milímetros del objeto. No deja espacios donde tocan las líneas de correspondencia. Aquí vemos el objeto, que es un rectángulo, que tiene una acotación misma que está separada por las líneas de extensión, que son estas que están viendo marcadas a la izquierda y a la derecha con líneas segmentadas. Hay una distancia sugerida de 2 milímetros. Usted la puede hacer a un poco más de esto, pero manténgase en este rango de distancia. Es importante tomar en consideración una separación que puede ir entre 5 milímetros del objeto que se está midiendo y puede llegar hasta 3,17 milímetros de separación para que no esté demasiado pegada. Procure en este caso de que todas las acotaciones tengan esa misma separación del objeto, o sea, que su línea de extensión tenga la misma distancia. Ahora bien, estas son las líneas de extensión. Las líneas de acotación vendrían siendo todo el objeto, es decir, tanto la línea de extensión como esta línea horizontal que es la que tiene la medida. Tienen unas puntas de flecha en cada extremo que indican la extensión de la medida y se deja un espacio casi a la mitad para colocar el valor, o sea, la medida. Se puede colocar en el centro o se puede ubicar en la parte superior, pero se recomienda ubicarla en el centro o centrarla en la línea de acotación que es esta que estoy señalando. Y también es importante tomar en consideración los decimales. En geometría descriptiva, al menos en este curso, vamos a estar trabajando siempre con dos decimales, que son estos números que se ven después del punto de la unidad que aparece acá. Esto en cuanto a las acotaciones. Luego, entonces, como les indicaba, vamos a hablar acerca de las líneas de centro, que, como indica acá, se emplean para indicar los ejes de simetría o localizar orificios o características. Aquí podemos apreciar un círculo en la parte superior y otro en la parte inferior. Ambos tienen líneas de centro, pero el que está correcto es el que aparece en la parte inferior, en el cual se muestra la línea de centro interceptando o cruzándose, marcando entonces un punto. Y esta es la forma correcta. Hay algunas personas que lo hacen así, pero la manera adecuada, correcta, es como se muestra acá. Las líneas de centro se emplean para indicar los ejes de simetría y en lugar de, en este caso, para ubicar, por ejemplo, agujeros u otras características. Por otro lado, tenemos, como indicaba al principio, líneas indicadoras, que son líneas finas. ¿Qué significa línea fina? Bueno, son líneas que se dibujan con el lápiz de forma muy delgada. Ustedes van a encontrar o a tomar en consideración algo en geometría que se conoce como calidad de línea. Calidad de línea. Y eso significa que hay líneas en su dibujo que van a tener un mayor grosor que otros. Y esta diferencia
se conoce como calidad de línea. Entonces, en las indicadoras, que son las que indican algo como esto, ¿verdad? Esto es una pared y esta pared no tiene demasiada información. Entonces, a través de una línea indicadora se representa o señala algo que es importante que se sepa. Es importante, dice aquí, que se tracen dos partes, ¿verdad? Una parte horizontal de esa línea indicadora y luego la parte que tiene un ángulo. Ese ángulo puede ser de 30, 45 y 60 grados con respecto a la horizontal. Tal y como podemos apreciar acá, esta línea de aquí tiene 45 grados, pero eso usted lo puede cambiar de acuerdo a en dónde coloque la línea o cómo la ubique en su figura. La tercera parte de las líneas de acotaciones es las puntas de flecha. Aquí vemos cuatro, que son las puntas con cabeza de 15 grados, 90 grados, cabeza abierta, un poco más abierta, y la cabeza de flecha que es cerrada. En el curso utilizaremos esta que vemos acá, ya que no es ni demasiado cerrada, ¿verdad? Ni en este caso eh, punta de flecha cerrada. Entonces es como un intermedio. Esas flechas tienen una punta que debe hacerse a mano. O sea, cuando usted coloque, por ejemplo, la acotación del dibujo o de la figura que está representando, se le va a indicar la medida, que la puede colocar, como ya dije, arriba o en el centro, y las flechas las va a colocar a pulso. No tiene que utilizar instrumentos para realizar esas flechas. La puede hacer a pulso, ¿verdad? Pero procure de que quede lo más nítida posible. Y también existen sistemas de acotación como lo son el alineado y el sistema unidireccional. El que emplearemos se llama sistema alineado, en el cual las dimensiones se escriben para leerse desde la parte inferior de la hoja o desde el lado derecho o entre dos posiciones. Se debe tener en cuenta la dimensión desde la izquierda o leer desde en este caso se debe poder leer desde cualquiera de los dos lados. Aquí podemos ver la información, ¿verdad? Que está completamente paralela al objeto. Este es el objeto que estamos midiendo y aquí están la información o las medidas, ¿verdad? Están en pulgadas. Esta de aquí es paralela a este lado de acá. Esta de aquí es paralela a este lado de acá abajo y así, alineadas a los lados de la figura. Pero también existe uno que se llama unidireccional, que es el sistema en el cual todas las medidas están orientadas en un solo lado. Por ejemplo, imagínense que todas fuesen así, horizontales, todas. Y esta también. Entonces, si es así, se llama unidireccional. Nosotros podemos medir también ángulos en figuras como estos arcos y se indican con dos dimensiones. Fácilmente, como puede apreciar aquí, usted traza un arco, le coloca sus flechas y a ese arco es lo que nosotros llamaríamos la línea de acotación. Así como nosotros lo veíamos acá, que es una línea de acotación completamente horizontal porque la figura es un rectángulo. En una figura como este arco, pues se verían de esta manera ya que la figura es angular. Y arco sí tiene que hacerlo usted con instrumentos de dibujo como lo es el compás. Compás de precisión. Eso lo utiliza para realizarlo. Y dentro entonces coloca el ángulo que generalmente lo puede medir con un transportador, ¿verdad? Existen diferentes tipos de acotaciones. Eso usted lo puede ver con más calma. Y este tipo de representaciones debe realizarse asegurándose que el estudiante sabe trazar líneas paralelas, que es como vemos aquí en este ejemplo. Lo habíamos visto en el video anterior, que por ejemplo usted primero traza una línea inicial, ¿cierto? Que es la que vemos en la parte superior. Y luego pega
su escuadra a esa línea, cualquiera de las dos escuadras. Acto seguido, pega la otra escuadra a uno de los lados de esa primera escuadra y comienza a desplazarla, ¿verdad? Como vemos en este gráfico, se desplaza y ya puede usted trazar una línea paralela a la primera. Esto es importante saberlo cuando vamos a trazar líneas de acotaciones porque nosotros podemos hacer varias acotaciones. Este video ustedes deben verlo para que tengan referencia en cuanto a la manera correcta, las separaciones que deben tener, ¿verdad? Como habíamos hablado, las líneas de extensión desde la figura. También otro de los aspectos importantes que se muestra en este video es la, eh, el ángulo o la guía que debe tener el texto que se escribe acá. El texto vendría siendo los números de las acotaciones, ¿sí? Esos números usted debe escribirlo con mucho cuidado. No debe escribirlos, pues, sin pulcritud, sino que cada valor o número que usted escriba debe hacerlo con líneas guía, como son las que veremos en unos instantes, que son líneas dentro de las cuales usted escribe su texto para que el texto que escriba tenga todo la misma altura y sea parejo, etcétera. Aquí en este caso, en el video se está representando una flecha con un ángulo en particular, pero como les indiqué, ustedes no tienen que hacer necesariamente uso de las escuadras o instrumentos para trazar estos ángulos, ya que si tenemos, por ejemplo, muchas acotaciones, esto podría em, tomarle demasiado tiempo y no es necesario. Más bien la importancia es que el estudiante desarrolle la destreza para que pueda realizar los dibujos sin depender todo el tiempo de los instrumentos, especialmente cuando hacemos uso de este tipo de elementos pequeños y rápidos, que son más sencillos de hacer a mano. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta parte del video, vamos a ver lo que les decía de las líneas guías, dentro de las cuales, esas líneas horizontales que ustedes ven ahí pequeñitas, se representan unas pequeñas líneas que son muy tenues y delgadas, dentro de las cuales usted puede escribir el texto, es decir, el número o la medida que tiene la acotación. Y así todo ese texto va a tener un valor o un tamaño parejo, como pueden apreciar aquí. A continuación pueden realizar entonces la actividad del módulo siguiente. Gracias.